¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buen viernes. Aquí estamos en la pantalla de TV Ciudad haciendo la edición central de MBD Noticias. Y la noticia, o por lo menos algo muy destacado de los últimos minutos, podríamos decir, está vinculado con el aumento del precio de los combustibles, porque este domingo, 1 de mayo, van a subir los combustibles. La nafta aumentará 1,50 pesos por litro. Eso con respecto al valor de la nafta, por lo que la Super 95 pasará a costar 79 pesos y la Premium pasará a costar 81 pesos. El gasoil subirá 3 pesos por litro, por lo que la variedad 50S, la más usada, pasará a costar 62 pesos. En cambio, el precio del supergas se mantendrá igual, allí no habrá modificaciones. Al oficializar la decisión, el Ministerio de Industria, Energía y Minería, en el título de la nota que compartió, evitó usar el término aumento y comunicó que Uruguay, textuales palabras, volvió a mitigar el impacto internacional en los combustibles en referencia al conflicto en Ucrania. Según la explicación oficial, este incremento impactará poco sobre la inflación y al mismo tiempo contempla las necesidades financieras de ANCAP. Este es el gran tema por estas horas o en este momento, pero hay otros que van resumidos en los siguientes títulos. Personas beneficiarias del plan de jornales solidarios protestaron frente a la residencia presidencial de Suárez reclamando la extensión. Se registró un incremento de las restricciones y amenazas a la libertad de expresión para el ejercicio periodístico en Uruguay, según un informe de CAINFO. El Sindicato de Comercio y Servicios pide un correctivo de 4,2% por pérdida salarial. Funcionarios de Impositiva denuncian que la DGI realizó nuevos nombramientos en forma directa, discrecional, sin concurso, unilateral y arbitraria. Desde Carnicería se advierte por falta de asado barato para el día de mayor venta, el 1 de mayo. Ollas populares se movilizaron en la entrada al Cerro de Montevideo para exigir respuestas al gobierno. Las y los repartidores de plataformas digitales en Uruguay son mayoritariamente personas migrantes, calificadas y trabajan en promedio 60 horas semanales, según investigación de la UDELAR. Más de 300 niños y niñas de las escuelas 404 y 405 de Camino Maldonado y Punta de Rieles no tienen docentes para los talleres contraturno ni para educación inicial. El ex vicepresidente Raúl Sendic renunció a la actividad partidaria y se despidió de su sector, Compromiso Frente Amplista, lista 711. Vuelve el peyote asesino al Teatro de Verano y se realiza un festival tropical en Villa García. Hay al menos 20 muertes por enfrentamientos armados entre bandas en Puerto Príncipe, capital de Haití. Para escucharnos 107.7 FM, Uniradio, esto en Montevideo y área metropolitana, radio de la Universidad de la República. También nos pueden oír por la web de Uniradio, que es uniradio.edu.uy. Gracias por estar también por esa vía. Ahora tiempo de móviles y Mariana Abreu en el primero en esta jornada de día viernes. ¿Cómo andás, Mari? ¿Cómo estás, Martín? El saludo para todos. Estamos en el Cerro, en la Plaza Arismendi. Aquí está culminando una jornada organizada por la Red de Apoyo a las Ollas Populares y a los Merenderos del Barrio. Una jornada en la que se repartieron viandas, pero también una jornada de reivindicación en las vísperas del 1 de mayo para exigir trabajo, para exigir respuestas para las personas que se vienen a alimentar en las ollas y también respuestas ante el aumento de precios. Así que en un ratito estaremos compartiendo esta información. Muchas gracias, Mariana, por este adelanto. Ahora presentamos otro de los móviles en esta jornada de día viernes. Salimos otra vez del estudio y está pronta Natalia de Brun. Adelante, Nati. ¿Qué tal, Martín? De cara al 1 de mayo, el día del año donde se vende más corte de asado aquí en el Uruguay, hay faltante de este corte en las carnicerías. En un ratito vamos a estar hablando justamente con uno de los carniceros para hablar de este tema y a qué se debe también esta situación. Gracias, Natalia, que está ubicada en la zona del Parque Rodó. Es tiempo ahora de saber qué se trae el informe de hoy de Julieta Núñez Tomás. Y no son novedades gratas, pensadas desde la libertad de expresión, la comunicación, el interés de la sociedad. ¿Cómo te va, Juli? ¿Cómo estás, Tincho? Bueno, escuchamos algo de esto en realidad en los titulares y tiene que ver con el informe que presentó la asociación CAINFO sobre las amenazas y restricciones a la libertad de expresión y de prensa en Uruguay. Son 69 los casos que se registraron en el último año, 20 más que el año anterior y además la cifra más grande en los últimos 8 años que se viene haciendo este informe sobre amenazas a la libertad de expresión. Preocupa especialmente en los juicios a periodistas y las expresiones de algunas autoridades en redes sociales sobre periodistas también. Así que si les parece, en unos minutos nomás desarrollamos esto.
Se procesan cambios en la recolección de residuos que involucran a la ciudadanía que precisa de ese servicio y también a gente que trabaja en esa línea tan fundamental de la tarea que en cualquier ciudad se desarrolla, y se dicen cosas al respecto. Si tenés poda y eso también tenemos que levantar. Eso sí lo tenemos que cargar en el vehículo, ¿viste? No va en el contenedor va solo la basura. Yo no podía tener, pues no podía cuidar, y ahora se va para el campo, va a estar mejor. Y mi señora se inscribe. Después el tiempo pasó y pensamos que eso había quedado en el olvido hasta que se recibe la llamada de la muchacha del programa. Ocurre que clasificadores y clasificadoras dejan la tracción a sangre, los caballos pasan a tener motocarro y hay gente que adopta esos caballos. Más adelante tendremos más información. De arranque mencionamos el aumento de los combustibles que se va a concretar o a oficializar a partir de este domingo, 1 de mayo. Les contamos que justamente van a subir tanto la nafta como el gasoil, según se comunicó esta tarde desde el Ministerio de Industria, Energía y Minería. La nafta aumentará 1,50 pesos por litro, o sea que la Super 95 pasará a costar 79 pesos y la Premium va a pasar a costar 81. El gasoil subirá 3 pesos por litro, o sea que la variedad 50S, que es la más empleada, pasará a costar 62 pesos. El precio del supergas se mantendrá igual. Al oficializar la decisión, desde el Ministerio de Industria, Energía y Minería se dijo que esto está vinculado con el impacto internacional de la guerra, quiero decir, sobre la cotización del crudo, y que lo que hace es amortiguar en algún sentido ese impacto. El comunicado oficial hizo hincapié en que los aumentos son inferiores a los montos que hubieran resultado de la actualización del precio de paridad de importación acumulado en los últimos meses. Idea que, horas atrás, ustedes lo recordarán, había instalado en entrevistas públicas el ministro Omar Paganini. Además, desde la cartera también se dijo que esto trata de evitar presiones inflacionarias adicionales y contempla las necesidades financieras de ANCAP. Ya tituló y ahora desarrolla Mariana Abreu desde el móvil. Así es, Martín, como dijimos, aquí en la Plaza Arismendia, en el Cerro, está culminando esta jornada organizada por la Red de Ollas Populares y Merenderos del Cerro, una jornada de reivindicación. Además están repartiendo las últimas viandas, una jornada en la que se exige respuestas por parte del Estado para las personas que se vienen a alimentar aquí a las ollas populares, una jornada también en las vísperas del 1 de mayo en la que se exige trabajo y también respuestas ante el aumento de precios. Nosotros hace un ratito más temprano conversamos con uno de los voceros de esta red, Hugo Leibas. Bien, los motivos de esta iniciativa, de esta movilización hoy acá en la Plaza Arismendi, en la entrada del Cerro, es justamente, salió desde un plenario de la red de apoyo a ollas y merenderos solidarios por vida digna acá en el Cerro por Autonomía y Vida Digna, por la cual estamos buscando, justamente para concientizar simplemente a la gente del Cerro, convocar también en víspera de un 1 de mayo, con la cual nosotros tenemos memoria y recordamos que los sindicatos han apoyado y siguen apoyando hasta el día de hoy muchos emprendimientos, muchas ollas, con lo cual somos agradecidos y ante la carestía justamente que se ha dado y el amplio margen de desigualdad en este país, que los pobres cada vez son más pobres y los ricos cada vez son más ricos. En ese contexto vemos con preocupación el aumento de porciones y también de gente en las ollas acá en el Cerro, cosa que vemos últimamente que tanto el ministro de Desarrollo Social como en Uruguay Adelante están diciendo que esto ha bajado. Esto acá no es la realidad, esto acá nosotros vimos que no es así, por lo tanto estamos dando la visibilidad de la cosa y convocando para este 1 de mayo, con lo cual caminaremos en la columna Cerro Teja este 1 de mayo, muchas de las ollas, caminando hasta ese acto con el cual nosotros nos sentimos representados en eso de la carestía, ¿no? Basta de hambre, contra la carestía, contra la desigualdad en este país. Bien, Martín, nosotros estuvimos desde temprano, esta jornada comenzó cerca de las 15 horas, hubo varias iniciativas de aquí del barrio dando de comer a las personas que se arrimaban, más de 100 personas, por lo menos, que se llevaron varios tuppers de comida, y hablamos con una justamente de las cocineras de aquí, de un merendero y una olla de la zona, y también con una usuaria que tenía interés en compartir su testimonio. Vinimos temprano, en realidad hoy estamos cocinando un guiso
que en realidad es lo habitual que se cocina, más por los fríos y porque alimenta más a la gente. En realidad estamos haciendo un guiso de lenteja, con verduras y bueno, todo lo que lleva un guiso, ¿verdad? No son suficientes los alimentos. Sinceramente nos están faltando alimentos para todas las ollas en realidad y eso en realidad, que faltan alimentos, no son suficientes los alimentos. Y más ahora que la gente está luchando para poder comer, que son muchísimas más y no hay. Estamos haciendo dos ollas de 100 litros y hay gente que está haciendo 3. Yo soy mamá, tengo 5 hijos, veo que están sacando cosas como la toalla de 1.200, que al sacar esa tarjeta hay gente que se sumó más a la soya. A ver, nos están sacando cosas, bueno, yo al menos, y pido por toda la gente que va a la olla y carenciadamente pide, bueno, si nos sacan cosas, bueno, que nos den trabajo. Yo necesitaría trabajo, a ver, todos necesitamos trabajo. Nos están sacando cosas día a día y bueno, y las cosas están subiendo. La gente de las ollas hacen todo lo que pueden, cada vez hay más gente. Se presentó esta mañana, les cuento, un informe sobre violencia institucional aplicada a personas en situación de calle. Ese informe se elaboró en un trabajo en conjunto por NITEP, esta organización vinculada a la gente que vive justamente en situación de calle, SERPAG, la Universidad de la República y la Red de Abogados por los Derechos Humanos. Este informe alerta sobre distintos tipos de violencia que sufren las personas que están en situación de calle y lo que denuncian como castigos en los refugios que administra el Estado. Los registros del MIDES sostienen que en 2020 las personas en situación de calle fueron 2.553, sin embargo las organizaciones tienen cifras superiores. Ahora en este momento en Montevideo hay alrededor de 5.000 personas en situación de calle y el Ministerio de Desarrollo Social tiene más o menos unos 1.800 cupos en refugio. O sea que hay casi 3/3 de la población de gente en situación de calle no tiene derecho a refugio. Las organizaciones alertan sobre violencia ejercida desde las instituciones y la aplicación de la internación compulsiva como un factor de vulneración de derechos. Que la comida mejore en los refugios, la atención mejore, que la gente no quede tirada en las veredas de las puertas de los refugios, porque el gestor de cupo, que hay un gestor de cupo en el SMART, ingresa los datos de esa persona, pero como tuvo una mala conducta en otro refugio, en este no te acepta. Entonces es un modo de castigo también y eso estamos en plena lucha. Estamos en plena lucha porque nos parece algo injusto que el sistema vulnere así tus derechos y que haya tanta burocracia por parte de MIDES. Personas beneficiarias de los jornales solidarios reclaman continuidad laboral y se movilizaron frente a la residencia presidencial de Suárez esquina Reyes, reclamando justamente eso, mantener esa posibilidad laboral. Son 15.000 personas las beneficiarias y esto termina, por lo menos de momento, el 31 de mayo. Estamos pidiendo nuevamente una respuesta al plan actual de jornales solidarios, que habría terminado en noviembre, tuvo varias extensiones, no colmaban las expectativas, pero bueno, se agradece igual. Y estamos buscando que tenga una desembocadura de plan que cumpla con la necesidad de todos estos trabajadores. Sería que desemboque luego del término del contrato en una bolsa de trabajo para que sean recibidos por las distintas empresas terciarizadas que trabajan con la Intendencia. Y yo lo que quiero es trabajar. No quiero que me dupliquen la tarjeta al MIDE, que me estén regalando, no quiero nada. Quiero trabajar, quiero un sueldo ganado. Por eso estamos acá, luchando por un sueldo, por un trabajo. Pero no por 5.300 pesos. Queremos un trabajo un poco más digno, por lo menos queremos que este año sigamos con un trabajito de estos hasta que después desemboque en una fuente laboral más segura, que nos sigan dejando trabajar, que no nos corten ahora en la nada, que no nos dejen sin nada. Teníamos las expectativas que alguien nos reciba la carta, nos dijeron tampoco que no las podían recibir y bueno, se la haremos llegar a Presidencia, a Torre Ejecutiva, donde ya fuimos y no tuvimos respuesta, sí de la Intendencia cuando concurrimos, pero de Torre Ejecutiva no, intentaremos de vuelta. ¿Qué pasa en las carnicerías ante la cercanía de un día, el 1 de mayo, en el que hay mucho consumo de carne? Lo contesta desde justamente un establecimiento de esas características Natalia de Brun. Nati, adelante.
Y desde el otro lado del mostrador, Martín, porque estamos del otro lado del mostrador del mercado de carnes del parque, donde vamos a corroborar justamente lo que vos decías. Hay faltante de asado, el corte que más se consume en el 1 de mayo. No hay stock en las carnicerías, pero para entender un poco esto y bueno, y además saber por qué está sucediendo y cuáles son las carnes que se van a poder consumir este domingo, estamos junto a Marcelo. Gracias por estos minutos y por dejarnos pasar de este lado. De este lado, hoy estamos con ¿Qué pasó que no hay carne? Digo, lo que está faltando es el asado, que hoy es el día que más asado se vende. Digo, más asado que en las fiestas. El 1 de mayo es el día del asado. Digo, ¿qué está pasando? Que está faltando este corte. Digo, primero por la implementación de la exoneración de IVA. No nos está llegando ese corte, no sé si esa razón que los frigoríficos no lo quieren sacar, digo, pero a nosotros nos está faltando. Por ejemplo, yo en particular tuve que acceder, comprar otro corte de asado, ¿tá? Que es asado 8 costillas a otro precio. Por ejemplo, para dar un precio lo tuve que pagar de costo 340 pesos. O sea que es inviable poder vender ese asado al precio que se pregonó. Estamos hablando de 230 pesos, esos son imposibles para los carniceros. Esta medida a los carniceros nos perjudicó, ¿ah? Y hoy nos encontramos con que no está la mercadería. Más allá del precio que nos trataron de imponer, digo, no hay. Digo, nos llega muy poco asado. Por ejemplo, pedís 20 mantas de asado y te llegan 5 o 6. ¿Es la primera vez que se da una situación así? Normalmente los 1 de mayo, las fiestas, siempre falta mercadería. ¿Ah? Y en el particular el asado, digo, siempre está escaseando. Los clientes cuando vienen y ven que no hay asado, ¿por qué están tan optados? Tratamos de disimularlo, tratando de vender otros cortes que van para la parrilla, ya sea vacío, sea colita de cuadril, bife ancho. Digo, pero hoy es el día, el 1 de mayo es el día que la gente o hace cazuela de mondongo o asado. Digo, es el día que más asado se vende. Digo, no se le iguala ni las fiestas. Las fiestas tradicionales de fin de año, Navidad, no se le iguala a la venta de asado que tenemos el 1 de mayo. Digo, el 1 de mayo es la zafra del carnicero. Y este año va a ser una zafra particular porque no tienen que ver. Exactamente, este año va a estar complicado para poder que todo el mundo se lleve un pedazo de asado. Muchas gracias, Marcelo. Y bueno, con la imagen acá de los trabajadores de la carnicería nos despedimos, Martín, con esta mala noticia, ¿no? Para lo que es el domingo, para el festejo del Día de los Trabajadores, de saber que no se va a poder contar con el tradicional corte de asado, justamente, que tanto nos gusta a los uruguayos en la parrilla. Muchas gracias, Natalia, por este móvil. Ahora cambiamos de tema. Hay 5.000 personas que trabajan en el reparto a través de aplicaciones y la Intendencia de Montevideo remitió a la Junta Departamental de Montevideo un proyecto que intenta regularizar algunos aspectos dentro de su jurisdicción, digamos, y sus posibilidades. Al mismo tiempo, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social pretende enviar al Parlamento, esto ya tiene, digamos, otro alcance laboral y a nivel nacional, un proyecto de ley que establezca mínimas protecciones y derechos. La comuna capitalina remitió a la Junta Departamental un proyecto de decreto para regular la comercialización electrónica de alimentos y el servicio de entrega por deliveries, que en Montevideo se da mayormente a través de las empresas Pedido Ya y Rappi, aunque también operan Uber Flash, Soy Delivery y Oxend. La iniciativa se fundamenta en la necesidad de organizar, controlar la actividad y mitigar sus efectos en el entorno, y para ello se conformó un equipo de trabajo multidisciplinario en la órbita de la Intendencia. El proyecto propone que las empresas cuenten con uno o más locales adecuados para la permanencia de las personas que realizan el servicio de entrega, cualquiera sea el vínculo jurídico que exista con ellos. Deberá contar como mínimo con un área de estacionamiento, un área de comedor y servicio sanitario. En caso de no contar con estos espacios, la multa para la empresa va de 65 a 350 unidades reajustables y si tiene un lugar pero sin las condiciones requeridas, la multa va de 50 a 200 unidades reajustables. Además, se prohíbe el uso de la calzada para la permanencia de más de 3 personas que presten estos servicios y en este caso la multa será entre 5 y 10 UR. Las empresas que reincidan en estos incumplimientos también recibirán sanciones y hasta se podrá disponer la suspensión transitoria de la actividad o las habilitaciones otorgadas. Por otra parte, el gobierno está trabajando en un proyecto para regular el empleo de aplicaciones tecnológicas en el entendido de que faltan garantías en lo que respecta a la salud, la seguridad, el descanso, criterios de evaluación y tiempos de trabajo. El ministro Pablo Mieres dijo que hay desafíos en el mundo laboral ante este nuevo modo de empleo. Además, en entrevista con el programa ¿Quién es quién?, dijo que no se entrará en el debate de la naturaleza jurídica de la aplicación, es decir, si son empleados o independientes. La modalidad principal de trabajo de reparto exige a los trabajadores que cuenten con una empresa unipersonal.
Quienes trabajan en los repartos son personas mayoritariamente migrantes, calificadas, que en promedio superan las 60 horas semanales, según lo revela una investigación de la Universidad de la República. Las conclusiones de la investigación se desprenden de una encuesta con representación teórica a 90 trabajadores de Montevideo, de las 2 plataformas activas en el país, Pedido Ya y Rappi. Según el investigador y autor del estudio, Nicolás Marrero, hay un universo de 5.000 repartidores de las plataformas. Remite a una población crecientemente migrante, ¿no? Hay un 60% de trabajadores migrantes. Es una población adulta, quizás contra lo que se cree, ¿no? Arriba de los 30 años. Es una población muy calificada, ¿sí? Es una población que tiene un 60-70%, depende del origen migrante, estudios superiores completos, estudios superiores iniciados. Entonces es una población, digamos, muy particular y que además tiene trayectorias de precarización muy fuerte, ¿no? Se inserta en un mercado laboral muy fragilizado. Esta población trabaja en un promedio de 60 horas semanales, es decir, muy por encima de lo que está por ley permitido para el comercio y servicios, que son 48 horas semanales. Trabajan de lunes a domingo. Otro de los aspectos a destacar es el vínculo formal contractual de estos trabajadores con las empresas, que no implica una relación de dependencia. Las conclusiones del trabajo se presentaron en las jornadas de extensión universitaria, uberización y digitalización del trabajo, que se realizó en la sede del PIT-CNT. Noreste de Montevideo, móvil ahora con Macarena Vico. ¿Cómo andás, Maca? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Martín? Buenas noches, saludo para todos. Estamos en la Plaza de Deportes número 5, se está realizando el Cabildo Municipal, en esta ocasión del municipio F. Estamos junto al alcalde Juan Pedro López y la concejala municipal, Matilde Palermo. Se trata de una instancia de participación ciudadana en la que el tercer nivel de gobierno presenta su rendición de cuentas del año 2021. Juan Pedro, buenas noches. ¿Cuáles han sido las prioridades de este año que pasó para el municipio? Bien, buenas noches, bienvenidos. Prioridades son muchas, pero para mí una de las más importantes el año pasado, no este año, es el tema de vialidad, ¿no? El tema de calle. Para mí es un tema súper importante. Bien, ¿cuáles son, dentro de la gestión desde el año 2021, llegaron a cumplir con los objetivos que tenían previstos para ese año? Mira, por suerte el municipio de F pudo cumplir, nos sobraron 12.000 pesos, increíblemente, que lo queríamos gastar pero no pudimos gastarlo, pero realmente el cumplimiento fue muy bueno, más allá de la pandemia, todas las dificultades que pasamos, aprendizaje, pues éramos totalmente nuevos, y la verdad que el trabajo de que fue el funcionario de nuestro municipio, todo el consejo municipal, fue sin palabras, y lograr todo esto por experiencia nueva que nos queden 12.000 pesos fue algo muy bueno. ¿Qué perspectivas de trabajo hay para este 2022? Bueno, muchas. Bueno, estamos en proyectos nuevos. No quiero hablar, la compañera va a hablar de determinados temas. Digo, tenemos, obviamente que necesidades tenemos muchas necesidades. Dentro de lo que nosotros podemos cubrir, bueno, estamos haciendo muchas acciones con distintos niveles de gobierno para poder ayudar y poder mejorar determinadas cosas. Como ustedes saben, nosotros tenemos un dinero, es poco dinero, que recibimos en los municipios, porque está obviamente que la división no da para todo el mundo, pero bueno, creo que ahí tenemos que pedir ayuda, que lo venimos haciendo y tocamos puertas, tanto el primer nivel de gobierno como el segundo nivel de gobierno, ¿verdad? Matilde, consultarte, bueno, es una instancia de participación. ¿Cuáles son las prioridades de la población? Hablamos de un tercer nivel de gobierno, el más cercano a la población de alguna manera. ¿Cuáles son las preocupaciones de esta zona? Sí, como tú sabes, en el municipio F es una zona que tiene 170.000 habitantes, la extensión territorial es muy grande y las necesidades son muchas porque el municipio es como muy horizontal, entonces se extiende muchísimo. Vamos desde 20 de febrero hasta kilómetro 21 y después por la avenida Beloni vamos hasta Manga. Entonces la extensión es mucho, y hasta Camino Carrasco, entonces la extensión 85 kilómetros. Entonces las necesidades son muchísimas dada la extensión del territorio. Y bueno, podemos hablarte de la parte de la estructura, alumbrado, arbolado, calles. Después podemos hablar de la parte de la cultura. La gente necesita la cultura. Tenemos la sala Lazaroff, donde la gente participa, los vecinos participan. Después la parte ambiental, ¿no? Donde estamos trabajando lo que es residuos, clasificación de residuos. Tenemos
un camión aspirador, que para nosotros fue una cosa muy importante porque estamos ayudando a que los contenedores, se llama por teléfono un número y rápidamente van los camiones y levantan la basura del contenedor, porque la basura es un tema importante y bueno, hay que trabajarlo mucho y tenemos que esperar a que salgan los dineros para poder hacerlo, porque el municipio solo no lo puede hacer, ¿no? Y después en la parte hay algo que es como una bandera para el municipio, que es el tema de bienestar animal, ¿no? Entendiendo el bienestar animal con un concepto de salud que abarca ambiente, animales y el ser humano, ¿no? Es decir, pero para nosotros es muy importante, la gente lo pide, dada la cantidad de animales abandonados y enfermos que tenemos en este territorio, y bueno, y el municipio está apostando a eso también, dejando parte del presupuesto, que si nos ponemos a pensar es mínimo, pero se hace una gran cantidad de cosas con esa pequeña porción del presupuesto. Yo estaría bueno aclarar que es lo que está diciendo Matilde. El año pasado el gobierno municipal, una de las cosas que decide, en primer lugar, es poner dinero para el bienestar animal. El gobierno decide poner 1 millón de pesos para poder hacer castraciones. Y el año pasado hicimos 1.200 castraciones en los barrios más necesitados. Yo creo que no es menor para nosotros, ¿no? Bien, muchas gracias por estos minutos. Por aquí todo, Martín, los dejamos. En unos minutos el alcalde va a hacer la presentación de la rendición de cuentas y acá se está desarrollando además una feria de emprendedores del municipio F. Muchas gracias, Maca, por esta información desde el municipio F de Montevideo. Ahora cambiamos de tema porque estamos bien cerca, mañana 30 de abril será o es la fecha del Día del Trabajador y la Trabajadora Rurales. Y en ese sentido, la UNATRA, sindicato que les nuclea, en esta ocasión definió la consigna "Dejemos de ser trabajadores de segunda". María Flores, representante de ese sindicato que hoy visitó TV Ciudad y estuvo en los estudios para el programa Ciudad Viva, dijo que hay un objetivo que es el de visibilizar las problemáticas del trabajo rural y otro fundamental que es el de que se aplique a cabalidad la normativa que protege y otorga derechos en esa rama de actividad. Nosotros reclamamos que se crea la ley 18.441, que es la ley de 8 horas, la cual defendemos a rajatabla. Y termina esta ley diciendo, créese una comisión que controle dicha ley. Y la comisión esa nunca se creó, siendo que estamos realmente involucrados y que sabemos en territorio quién incumple dicha ley. Entonces realmente nos parece que el que se aplique esta ley en su conjunto, creando dicha comisión que la controla, es importantísimo. Es importantísimo saber, es importantísimo tener un ministerio presente en inspecciones en diferentes áreas para que realmente donde no se cumpla haya un respaldo. Claro. ¿Cuántos trabajadores rurales hay? ¿Tenemos un dato específico? Se hablaba de 85.000 en algún momento. En el último censo dio 98.000, pero aún así no tenemos datos genéricos de qué son asalariadas y asalariados. Es como una bolsa. Ahí está. ¿Y hay un subregistro, digamos? Porque claro, hay muchos que hacen changas, por ejemplo. Zafralidad. Zafralidad. Nunca pudimos acceder a muchos datos de eso, como tampoco se accede a un dato de que es certero, que lo venimos pidiendo consecutivamente, que es el dato de siniestralidad en el área rural. Mañana paran las y los trabajadores del SEAN que están denunciando persecución sindical y despidos arbitrarios, y a las 12 convocarán a una movilización junto con otros sindicatos del ramo frente al supermercado Devoto del barrio de Sayago. Nosotros solicitamos la intervención de Presidencia y del Poder Ejecutivo para que de una vez por todas las jefaturas en DGI sean designadas mediante por concurso y no a dedo. Estamos hablando de fondos públicos, de recursos públicos, que la única forma de asignar esos recursos es mediante concurso. Y estamos hablando también de DGI, que la dirección exige a través de sus políticas el cumplimiento de leyes a terceros, pero la propia dirección no cumple con las leyes que los obligan. Y estamos pidiendo eso, nada más y nada menos, que DGI cumpla con las leyes vigentes, con resoluciones y decretos vigentes, con convenios laborales vigentes y que concurse estas encargaturas pendientes. Entendemos que tiene que definirse en lo inmediato un cronograma de concurso abarcativo de todas las encargaturas que no se han concursado y eso debe surgir lo más rápidamente posible. En el espacio de intercambio que tenemos con DGI o por intervención del Ministerio de Trabajo o directamente a través de Presidencia de la República. Esto no puede suceder más. No se pueden seguir designando encargaturas a dedo en elección general impositiva.
Lo que vimos recién, lo escuchamos claramente, tiene que ver con denuncias del sindicato de quienes trabajan en la DGI porque dicen que se están designando encargaturas, textuales palabras, a dedo. Ahora sí, vemos lo que denuncia el sindicato de quienes trabajan en el GIANT, que mañana se va a movilizar con paro. La empresa siempre hizo hostigamiento con la organización sindical. Últimamente eso se ha ido incrementando. Uno cada vez que se afilia al sindicato empiezan con las sanciones, empieza con las licencias se terminan, las licencias son en julio, en invierno. Ningún trabajo, se empieza con el procedimiento te toman los minutos cuando se va al baño. Últimamente también ha habido las agresiones a la cartelera sindical. La empresa convocó al sindicato a una nueva instancia bipartita el próximo 5 de mayo, donde los trabajadores pedirán mejoras en las condiciones laborales. Muchos sectores se redujeron, gente que fueron despidiendo, se fue yendo, no toman y o se atienden los propios clientes o lo que hacen es cargar de más tarea a los compañeros. En todos los sectores tenemos compañeros que están sobrecargados, con todo lo que conlleva eso, un problema físico, mental, un cansancio, que también es parte, dependiendo si el compañero está afiliado o no, es más carga que tiene. Aumentó el número de amenazas a la libertad de expresión en el último año. Es el tema del informe que ya desarrolla Julieta Núñez Tomás. ¿Por dónde empezás, Juli? Bueno, empezamos diciendo que hay preocupación por esto, tanto de CAINFO como de otros organismos, como por ejemplo la Oficina de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión en términos regionales. Muestran preocupación por lo que está sucediendo. Como lo adelantábamos al principio, son 69 los casos de amenazas o restricciones a la libertad de expresión o a la libertad de prensa en Uruguay entre 1 de abril de 2021 y el 31 de marzo de 2022. Esto significa más de un episodio por semana en promedio. Si les parece, vamos a pasar a ver en una segunda placa cuál fue la evolución de estas denuncias que muestran un salto importante, como podemos ver aquí en la placa. Esta es la vez que se registraron más situaciones de amenazas o restricciones a la libertad de expresión desde que se hace el informe, en estos 8 años de informe, pero además hace un salto muy importante de 20 situaciones más entre el informe pasado y este. Así que es de preocuparse mucho y de atender esta situación y de tomar recaudos, y eso es parte de las recomendaciones que hacen tanto desde CAINFO como el relator especial para la libertad de expresión, y vamos a estar desarrollando sobre eso en unos minutos nomás. Este informe se realiza estudiando diferentes categorías y en el mismo informe lo que podemos ver es que las que presentaron mayores situaciones fueron la restricción al acceso a la información pública y los procesos penales o civiles, con 19 casos cada una. Por suerte, Uruguay no registró situaciones vinculadas al asesinato, a la desaparición forzada, a la detención arbitraria, al secuestro y a la tortura, que esto sí sucede en otros países, lamentablemente en América Latina, y por primera vez se registraron 5 episodios en restricciones de Internet, algo novedoso para Uruguay. Si me acompañan a ver la última placa que vamos a presentar, vamos a ver quiénes fueron los responsables de estas amenazas o de estas restricciones. Como podemos ver, en 48 episodios, la gran mayoría de ellos fueron episodios protagonizados, esas amenazas fueron protagonizadas por organismos o funcionarios estatales. En 18 casos fueron personas privadas, es decir, que lo hicieron a título personal y que no pertenecían al Estado, y en 3 ocasiones fueron personas no identificadas o grupos. En esto de que hablamos de quiénes fueron los responsables, llama la atención muchísimo un dato que tiene que ver con una de las categorías, que es la de discurso estigmatizante. ¿Por qué CAINFO estudia el discurso estigmatizante? Bueno, lo estudia porque puede generar luego otro tipo de violencias, y eso es justamente lo que están estudiando, ¿no? Cuando hay un discurso estigmatizante para con un líder de expresión, de libertad de expresión, o para con un periodista, esto además de generar una imagen negativa del periodismo puede desembocar en otras violencias más graves. Y en los 14 casos que se registraron sobre discurso estigmatizante, 8 hacen referencia a tweets de la senadora del Partido Nacional, Graciela Bianchi. Está bastante presente este nombre a lo largo del informe. Nosotros hablamos con Fabián Werner, que es periodista y además presidente de CAINFO, y lo que
señalaba es que le preocupa principalmente el auge de los juicios penales y civiles, que en Uruguay no tenían ese protagonismo, en otros países sí lo tenían, pero no en Uruguay, y en el último año se registraron un montón de situaciones vinculadas a estos casos, a periodistas. Esto preocupa un montón, y aunque bajó con respecto al año pasado, también preocupa lo que tiene que ver con el acceso a la información pública. Sigue siendo una de las categorías que están con más situaciones. Si les parece, podemos compartir las palabras de Fabián Werner hablando un poco sobre las recomendaciones que a partir de estos datos hace CAINFO, tanto al gobierno uruguayo como a la sociedad en general. Plantearle a las autoridades públicas que se evite la aprobación de legislación regresiva en materia de libertad de expresión. Esto ha ocurrido en el último tiempo y es un motivo de preocupación grave. También que las autoridades eviten la estigmatización de periodistas. Esa es una situación que también estamos viendo a nivel regional. Tenemos muchos funcionarios públicos, voceros importantes del poder político que están utilizando las redes sociales para acusar periodistas, imputarle intenciones de intereses antigubernamentales en algunos casos, intereses particulares en otros, persecución incluso de dirigentes políticos, y eso es un camino que tiene muchos antecedentes en la región y conduce a cuestiones peligrosas. Y a la sociedad civil lo que le planteamos es seguir trabajando para generar mecanismos seguros de denuncia. Nosotros creemos que el número de casos que estamos registrando todavía no logra abarcar todo el universo que debería. De hecho, hay casos que no incluimos en el informe, pero sabemos que ocurrieron y están debidamente documentados, por lo que ahí tenemos que hacer un esfuerzo desde la sociedad civil y desde el periodismo para generar los mecanismos que le den seguridad a las víctimas para poder denunciar los casos. Esto en Uruguay. ¿Qué pasa en la región, Juli? A propósito de este informe, Martín está en Uruguay. En este momento, el relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Pedro Vaca, vino a propósito de esto y nosotros logramos hablar con él y nos señaló cuáles son las principales preocupaciones o los principales desafíos en términos de libertad de expresión en la región. Él nos mencionaba, por un lado, que lo primero que les preocupa y en lo que hay que trabajar es en el periodismo y la democracia y el vínculo que tienen. La calidad democrática de un país afecta a la libertad de expresión y, por supuesto, afecta también la libertad de prensa. Después también hay desafíos vinculados a la institucionalización de la libertad de expresión. Los poderes ejecutivos, legislativos y judiciales tienen que estar capacitados en libertad de expresión y tienen que favorecer la libertad de expresión. Además, particularmente en lo que tiene que ver con los juicios a periodistas, que es algo que no solamente sucede en Uruguay, que no solamente preocupa además en nuestro país, tienen que estar tienen que tener una línea de trabajo en términos de los juicios a periodistas para no promover censura y autocensura o violencias asociadas a este tipo de juicios. Por último, en tercer lugar, en realidad, están los desafíos digitales que tiene la libertad de expresión en nuestra región. Por un lado, atendiendo a esto que decíamos recién, que tiene que ver con el discurso estigmatizante y cómo las redes sociales favorecen el discurso estigmatizante, pero también porque es una manera de inhabilitar el debate y de no permitir al periodismo hacer su trabajo cuando directamente por medio de un tuit o por medio de las redes sociales se corta una discusión y se inhabilita el debate con descalificativos. Y por último, el gran desafío que tiene la libertad de expresión es su vínculo con otros derechos. Esto nos decía Pedro Vaca, principalmente con la lucha contra el racismo, la lucha contra la violencia contra las mujeres. Nosotros le consultamos a Pedro Vaca cuál era su opinión con respecto a lo que estaba sucediendo en Uruguay y este último informe de CAINFO. Nos dijo que si bien en otros países esto es mucho más complicado, obviamente está en peligro la referencia de Uruguay, que solía ser lo es aún, pero no quieren que pierdan su calidad de referencia en la región en lo que tiene que ver con libertad de expresión. Vamos a escucharlo. En perspectiva continental, incluso global, Uruguay suele ser un buen ejemplo. Y creo que el aumento de estas cifras lo que me lleva a mí es hacer un llamamiento a todo el despliegue institucional, a toda la sociedad uruguaya, a cuidar ese punto de referencia que ha sido para la región. A mí me corresponde mirar países donde la situación de la prensa es dramática. A mí me toca conjugar el verbo exiliar varias veces a la semana y
y es muy importante que pueda haber puntos de referencia, no solo por lo que eso implica para las sociedades, en este caso la sociedad uruguaya, sino también porque no pueden desaparecer de la región los ejemplos de países que han sido históricamente respetuosos de los principios democráticos, las libertades civiles. Entonces creo que está en juego también el lugar de Uruguay en el continente, y yo espero y quisiera hacer votos de confianza al respecto, que esa es una posición que no solo se va a cuidar, sino que se van a tomar correctivos para atender los desafíos que este tipo de informes presentan. Ahora uno de nuestros móviles, en la ocasión con Diego Martini, que no está solo. Adelante, Diego. Martín, ¿qué tal? Muy buenas noches para vos, buenas tardes. Acá estamos en Tristán Narvaja en un homenaje que se está realizando a Raúl Sendic Antonacho, el popular Bebe Sendic, nacido en 1925, que falleció un 28 de abril de 1989 en París, cuando se estaba tratando por una enfermedad que tenía, y hoy se está desarrollando un homenaje aquí sobre la calle Tristán Narvaja. Y para hablar de esto y alguna cosita más estamos con Alejandro Pacha Sánchez, senador del Frente Amplio. ¿Quién era el Bebe Sendic? Bueno, a ver, fue una figura muy importante, alguien que, siendo estudiante de Derecho, decidió poner su conocimiento al servicio de los más humildes, a organizar sindicatos remolacheros en Paysandú, a organizar a los trabajadores de la caña, que en aquellos momentos de aquel Uruguay trabajaban en condiciones infrahumanas, en donde ni siquiera le pagaban con dinero, le pagaban con bonos en la cantina del patrón. Raúl fue alguien que pensó y miró lejos y que puso arriba de la mesa la idea de que hay que comprometerse con las ideas y ponerle el cuerpo a las ideas de esos cambios. Por eso para nosotros es una referencia ética, es una referencia política, alguien que tuvo una mirada heterodoxa de las cosas, que no cayó en dogmatismos y que siempre miró más lejos. Por eso hoy lo recordamos a él y en nombre de él a lo que ha significado la lucha de cientos de miles de uruguayos por una sociedad más justa e igualitaria. Una figura que aparece siempre en la referencia del Frente Amplio. Sin lugar a dudas, es de los grandes constructores de la unidad por abajo, ¿no? De los grandes constructores que generaron condiciones para que la izquierda, pero no solo la izquierda, sino desde el punto de vista social, se pudiera reorganizar. Su propuesta de crear un frente grande implicaba justamente la necesidad de unir por abajo al pueblo uruguayo para construir una propuesta de salida a la crisis en aquel momento, de la carestía, del hambre, de la pobreza y de la desindustrialización. A través de la carestía colación hoy se confirmó una nueva suba de combustible por parte del Poder Ejecutivo, 1,5 pesos en la nafta, 3 en el gasoil. ¿Qué opinión te merece? Bueno, es terrible. Lo que está pasando en el Uruguay es terrible porque el Poder Ejecutivo sabe muy bien que esta medida va a generar un efecto inflacionario. El Poder Ejecutivo tomó el gasoil, que es el combustible productivo por excelencia, en 40 pesos y ya lo ha llevado a 62. Llevamos 4 meses consecutivos de incrementos de combustible. Esto genera un problema gigantesco en el bolsillo de la gente y un problema gigantesco en el aparato productivo. Entonces, lamentablemente nosotros le hemos hecho propuestas al gobierno para que no aumente los combustibles, crear un fondo de estabilización a efecto de que el incremento del petróleo no se descargue sobre las familias, porque la gente el aumento de combustible lo paga en el almacén. Pero el gobierno tiene oídos sordos, lamentablemente, y estamos viviendo una situación en donde la economía crece, pero cada vez hay más pobres, cada vez hay más desempleo y cada vez hay más gente comiendo las ollas populares. Recibieron el otro día por parte del presidente del Frente Amplio, Torre Ejecutiva, las propuestas del Frente Amplio. ¿Pensás que no las van a tomar en cuenta, que simplemente las recibieron? Bueno, nosotros las entregamos y las pensamos discutir en el Parlamento, entre otras cosas. Además, el Parlamento acaba de votar en la Comisión de Hacienda por unanimidad la solicitó el Poder Ejecutivo de que le quite el IVA a 19 productos de la canasta básica. Así que yo imagino que el MEF, que la señora ministra Arbeleche en estos momentos está viendo cómo va a implementar esa medida, porque todo el sistema político va a votar seguramente el martes o el miércoles esta minuta de comunicación. Entonces, o la ministra aplica esa rebaja del IVA o debemos interpretar entonces que la actitud de la bancada oficialista es una actitud demagógica de votar algo que no se va a llevar adelante. Entonces me parece que el Uruguay necesita de medidas urgentes, necesita que se aumente el salario y que se aumenten las jubilaciones y necesita que se tenga una política integral para bajar los precios. Eso es lo que está pidiendo la gente hoy, sin importar si es del Frente Amplio, del Partido Colorado o de Cabildo Abierto. Entonces creo que es una obligación del gobierno cambiar esta política económica. Alejandro Sánchez, senador del Frente Amplio, le agradecemos por estos minutos. Continúa entonces acá de la calle Tristán Narvaja este homenaje a Raúl el Bebe Sendic. Gracias, Diego. Volvemos a estudios. Les cuento que el programa de reconversión laboral de clasificadores y clasificadoras de residuos sólidos urbanos
conocido como motocarros, permite la formalización del trabajo de las personas clasificadoras. Justamente, desde el año 2020, el proyecto desarrolla tareas de limpieza en la ciudad de Montevideo, en el departamento de Montevideo, en coordinación con el Departamento de Desarrollo Ambiental de la comuna y también con los municipios. Sí, entorno contenedor, voluminoso, si tenés poda y eso también tenemos que levantar. Eso sí lo tenemos que cargar en el vehículo, ¿viste? No va en el contenedor va solo la basura. Si está lleno tenemos que descopetar y cargar el vehículo también. Se dio una situación particular, recién estabas trabajando y vino una vecina, ¿cómo decirlo? Sí, vino a decirme si me animaba a limpiar para arriba, que hay una persona que duerme en calle y hay cartones, ropa y eso. Tengo que ver si la persona no está para poder levantar y si no, bueno, no voy a poder. ¿Eso te pasa seguido? Sí, pasa así que los vecinos vienen y me dicen, me limpias ahí y bueno, uno avisa porque tenemos que avisar. André Cardoso hace 2 años participa en motocarros, pero desde los 21 trabaja como recicladora. Como parte del programa, los participantes fueron capacitados por los inspectores de tránsito de la Intendencia en el manejo de los vehículos. Costó adaptarme y me costó también cuando me estaban enseñando, los inspectores que tuvieron mucha paciencia conmigo, la verdad que sí, que son gente. Y después de adaptarme, bueno, extraño mi caballo, extraño eso, pero es otro estilo de vida. ¿Me entendés? Económicamente, para las niñas y para todo esto ayudó mucho. ¿Vos tenés familia? Sí, yo tengo una familia. ¿Tenés hijos? Sí. Conmigo ahora 2 nenas, una de 10 y una de 16. Les cambió totalmente la vida esto. Esto está a cargo de la Secretaría de Empleabilidad de la Intendencia de Montevideo y permite sustituir el uso de tracción animal, tracción a sangre, en particular de caballos. Los clasificadores reciben el motocarro, costo que asumen con la entrega del carro y caballo. Además, asumen los costos del monotributo, combustible, indumentaria y patente. La familia de Loreley Burgos hace 5 meses están dentro del programa. Su esposo trabaja hace más de 20 años en el reciclaje. Para ello fue difícil entregar a Chifle. Nosotros cuidamos muchísimo del caballo, es más de una vez la familia a veces se queda sin el alimento por alimentar el animal. Además su herradura, el agua, el cuidado de peinarlos, bañarlos. Nosotros tuvimos siempre el cuidado de una mascota en la casa, más que una herramienta de trabajo, como una mascota. Pero bueno, uno se encariña, en realidad uno se encariña, el que realmente tiene afín con los animales se encariña. Y bueno, eso es lo que ha pasado con nosotros. Nosotros, el animal es parte de la casa, es uno más de la familia. Los caballos entregados son dados en adopción y los carros son desarmados y reciclados. Mi señora ya hace como 3 años por ahí, ellos con mi hija justo habíamos recogido un caballo de la calle que estaba muy feo, muy feo. Lo llevamos a casa y bueno, tratamos de salvarlo, no se salvó. Ahí entonces como estaba disgustada la chica, por los medios se ve ese programa y mi señora se inscribe. Después el tiempo pasó y pensamos que eso había quedado en el olvido hasta que se recibe la llamada de la muchacha del programa. Esta iniciativa permite el trabajo conjunto del gobierno departamental con recicladores, familias y organizaciones animalistas. Esto impacta sobre la realidad laboral de las personas clasificadoras de residuos y aparte, en el caso de las adopciones de los caballos, las condiciones deben acordarse entre las personas adoptantes y la Intendencia. No, ahora estoy contento, porque se va para un campo, pues yo no podía tener, pues no podía cuidar. Y ahora se va para el campo, está mejor. Va a tener para comer y todo. Claro, no podía comida y nada. A lo que estoy laburando no me da el tiempo. Según cuentan desde el equipo técnico, el encuentro entre adoptantes y trabajadores permite acercar diferentes realidades y derribar prejuicios que sufren las familias trabajadoras. Después de los 10, cuando empecé a ver más, ahí al lado de casa había una caballeriza y quería, pero de recién como a los 12 se dio. ¿Cómo es el cuidado de estos caballos? ¿Qué tenés pensado hacer? Porque bueno, lo van a tener cerca de la casa, pero no en tu casa. Claro, y no sé, de vez en cuando podamos ir y darle toda la atención que pueda.
Asuntos políticos. El ex vicepresidente de la República, Raúl Sendic, anunció su retiro de la actividad partidaria en una carta dirigida a su sector político, Compromiso Frente Amplista. En esa carta repasa parte de su trayectoria y, entre otras cosas, recuerda que fue promovido para presidir ANCAP por el expresidente Tabaré Vázquez, lo que implicaba ejecutar políticas establecidas en el programa de gobierno por un monto de 1.200 millones de dólares. El ex dirigente Frente Amplista acotó, textuales palabras, que luego se desataron todos los demonios, los de adentro y los de afuera, y que en 2017 renunció a la vicepresidencia de la República cansado de tanto manoseo y procurando no perjudicar al gobierno. Agregó que enfrentó una campaña feroz y que tiene tranquilidad de conciencia porque se va sin un peso. En oportunidades, dice textualmente Sendic, la política usa a la justicia. Lamentablemente, y cada tanto un cordero es ofrecido a los dioses para limpiar las culpas. Eso, escribió concluyendo el abordaje de los sucesos que lo llevaron a dejar la vicepresidencia. El expresidente de ANCAP expresa que sigue siendo frente amplista convencido, aunque realiza varias críticas a la fuerza política. Por ejemplo, dice, se necesita mucho apego a los más pobres para poner sobre la mesa sus necesidades en un frente que está muy preocupado por ganar el centro político, y agrega, antes de cerrar, que se necesita mucha formación política y fortaleza ideológica para pelear por un cambio de sistema. Hasta aquí nuestro primer bloque. No se vayan, que hay más información. ¿Qué tal? Comenzamos el capítulo internacional, lo comenzamos en Chile, donde hay problemas para el presidente Gabriel Boric por partida doble. En primer lugar, porque hay problemas con los camioneros. Hace unos días hubo un paro de camioneros con ocupación de rutas que fue desalojado después de una exhortación del gobierno de Chile, pero ahora surgieron nuevos problemas y particularmente en el sur, donde hay un conflicto en pleno desarrollo con el pueblo mapuche. 25 camiones fueron incendiados, están reclamando de vuelta el estado de excepción que fue retirado precisamente una vez que asumió el gobierno de Boric, pero dicen desde el gobierno que esa no es la solución y que los ataques se habían incrementado incluso durante la presencia de los militares en el sur de Chile. Un grupo de entre 30 a 40 personas irrumpió en la madrugada del jueves en una planta de áridos en la localidad de Los Álamos, en la Araucanía, con rostros cubiertos. Tras golpear a los trabajadores e intimidarlos con ráfagas de disparos, rociaron con gasolina los vehículos y otras máquinas que se encontraban en el interior de la planta, según relató el delegado presidencial en la zona, Humberto Toro. El gremio de camioneros emitió un comunicado en el que aseguró que el atentado demuestra que la provincia de Arauco es una tierra sin ley con la autoridad completamente sobrepasada y que es inaceptable que de un plumazo sean incendiados 25 camiones, con el agravante de que ya sean hechos comunes. Sin contestarle directamente a la Confederación de Camioneros, la ministra de Desarrollo Social, Janet Vega, afirmó que los hechos violentos en la macrozona sur aumentaron 400% con el estado de excepción y que dicha medida no parece ser la solución. Agregó que el tema pasa por hacer un diálogo de verdad, deponer la violencia y trabajar con todos aquellos que quieren que la macrozona sur florezca y se acabe la violencia y los conflictos. Tras su asunción el 11 de marzo, el gobierno de Boric dispuso el levantamiento de los estados de excepción que regían en el norte y el sur del país, comprometiéndose a recurrir a otras medidas para enfrentar los problemas de seguridad, al tiempo que los camioneros han tensado la relación con el gobierno realizando paros y cortes de ruta exigiendo seguridad. Además de ser un país sin rumbo y martirizado, Haití vuelve cada tanto a los titulares de la información internacional. No es que dejen de pasar las cosas, pero a veces recrudecen, como en este caso la violencia entre las bandas, que ha dejado 20 muertos, centenares de personas que han debido abandonar sus casas y una situación que no puede enfrentar el frágil gobierno haitiano.
Ante el vacío de poder que siguió al asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio del 2021, las bandas criminales armadas intentan controlar zonas de la ciudad, lo que se ha traducido en un repunte de la violencia y secuestros, situación que ha obligado a miles de personas a huir de sus hogares. La nueva serie de enfrentamientos entre bandas que comenzó el pasado domingo 24 de abril se registra en varios barrios de Puerto Príncipe y ha dejado al menos 20 personas muertas, entre ellas una familia con 6 niños, además de una docena de casas incendiadas y decenas de heridos en el norte de la capital. El gobierno en funciones, que parece impotente y pide ayuda internacional frente a las pandillas ávidas de poder, informó que los combates se centran en la zona de la única carretera que comunica a Puerto Príncipe con el norte del país y advierten sobre una posible pérdida de acceso a esa parte de la nación si se intensifican los combates, haciendo aún más compleja la situación. Y las pandillas han incrementado sus enfrentamientos, que incluye asesinatos, hurtos y secuestros, con el fin de controlar áreas más allá de sus vecindarios, escenario que ha enfurecido y a la vez frustrado a los ciudadanos haitianos que exigen al gobierno del primer ministro Ariel Henry que tome medidas. El Ejecutivo, que parece verse superado ante los violentos y actualmente recibe ayuda internacional, señala una carencia de personal y recursos para encarar la situación, mientras que la Oficina de Protección Ciudadana de Haití reprochó las acciones de las pandillas y criticó a los líderes políticos por haber traído una forma de cinismo o desprecio por los derechos humanos, particularmente el derecho a la vida y la seguridad. Estamos exactamente a un mes de las elecciones en Colombia, de la primera vuelta, según lo establecen las encuestas, porque casi seguramente habrá balotaje en ese país, y siguen dando como ganador al izquierdista Gustavo Petro, aunque con una diferencia menor sobre Federico Fico Gutiérrez. Ambos candidatos han tenido algunos problemas, en el caso de Petro con Piedad Córdoba, a quien ha debido retirar de su campaña electoral por problemas judiciales, mientras que en el caso de Gutiérrez el problema lo tiene con los problemas, valga la redundancia, que está enfrentando el expresidente Álvaro Uribe. En cualquier caso, en la segunda vuelta, Petro, aunque con menos porcentaje, sería el ganador. La última encuesta sobre intención de voto de la consultora Invamer, publicada este viernes por el diario El Espectador, establece que el izquierdista Gustavo Petro figura en primer lugar con el 43,6% de la intención de voto, seguido por el exalcalde de Medellín, Federico Fico Gutiérrez, con el 26,7% de las intenciones, mientras que más atrás aparecen el exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, con el 13,9%, y el también exalcalde de Medellín y candidato de centro, Sergio Fajardo, con un apoyo del 6,5%. La posición de los primeros 4 candidatos en la encuesta de Invamer coincide con los sondeos del Centro Nacional de Consultoría y el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, encuestadora que anticipó con más acierto el resultado de las elecciones presidenciales del 2018 tras un análisis comparativo. Esta es la primera encuesta de Invamer posterior a las elecciones de marzo, en las que se eligió a los futuros legisladores y se celebraron las primarias de los 3 principales bloques políticos, que además de concentrar la intención de voto en un candidato, también generaron cambios en otras candidaturas e incidieron en la concreción de alianzas. Si se comparan los resultados de las encuestas de Invamer antes y después de las primarias, Petro cayó un punto, mientras que Gutiérrez creció un 18%, y aunque el candidato de izquierda ganaría las elecciones del 29 de mayo, los votos no serían suficientes y competiría con Gutiérrez en la segunda vuelta el 19 de junio, donde Petro aparece con una intención de voto del 52,4% ante el 45,2% de Gutiérrez, lo que implica una diferencia de 7,2 puntos para el candidato de la izquierda colombiana. Las autoridades chinas van a testear a 21 millones de personas en Pekín y le han pedido a los habitantes de la capital que no participen este fin de semana ni viajen fuera de la capital para las actividades vinculadas al 1 de mayo. Se teme que la situación pueda acercarse a lo que está pasando hoy en Shanghái, que tiene la mayor cantidad de muertos por COVID en esa ciudad. Las autoridades chinas recomendaron a los habitantes de Pekín que no salgan de la ciudad ni acudan a eventos masivos durante el feriado por el 1 de mayo e implementaron una serie de medidas restrictivas debido a un repunte de casos de COVID-19. Según el subdirector del Centro Municipal de Control y Prevención de Enfermedades de esa ciudad, Pang Xinguo, entre miércoles y jueves se registraron 53 casos de transmisión local y 3 asintomáticos, elevando a 194 los casos locales, y subrayó que la ciudad ha sumado 3 áreas de riesgo medio por la actual situación sanitaria. Shanghái reporta el mayor número de muertes al día por COVID desde el inicio del confinamiento, mientras Pekín advierte de una situación sombría y preocupante.
Las autoridades de Pekín ordenaron a los residentes de los 12 distritos centrales, alrededor de 21 millones de personas, que se sometan a 3 rondas de pruebas para controlar los contagios y evitar así un cierre casi completo como el que hay en Shanghái desde hace varias semanas. El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, emitió un comunicado por la cercanía del 1 de mayo en el que particularmente habla de la situación de la gente desempleada. En este día emblemático, quiero saludar a las mujeres y hombres de todos los rincones del Uruguay que día a día son quienes mueven la rueda del país. Cada trabajadora, cada trabajador es una pieza fundamental en el motor del progreso humano. El trabajo dignifica y es el principal factor de inclusión social, porque son las trabajadoras y los trabajadores protagonistas imprescindibles para las transformaciones necesarias hacia una sociedad más justa e igualitaria. Nuestro país requiere aumentar la cantidad, pero sin descuidar la calidad del empleo, fortaleciendo los sistemas de protección social y reduciendo las desigualdades. Hoy saludo a trabajadores y trabajadoras urbanos y rurales, pero también quiero hacer llegar mi solidaridad a los y las compatriotas que queriendo trabajar están desempleados o padecen del empleo precario o de subempleo. También quiero enviar un fuerte abrazo y mi compromiso de siempre con la clase trabajadora uruguaya organizada en el PIT-CNT. Orgullo para los trabajadores y las trabajadoras uruguayos, pero también reconocida a nivel mundial. Han logrado conquistas fundamentales para la calidad de vida en su compromiso con un mundo mejor. A todos los trabajadores y trabajadoras, al PIT-CNT, mi más hondo reconocimiento y sobre todo el compromiso de seguir mirando con atención los posicionamientos obreros en el Uruguay. Mañana sábado no va a llover y Juan Castel, en la columna que ya empieza de espectáculos, como todos los viernes, nos va a comentar, les va a comentar algunas opciones que hay para disfrutar de espectáculos durante el fin de semana. Por ejemplo, una, ya que hoy estuvimos en el municipio F, por allá por Villa García. Empieza a desarrollar Juanchi. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás, Martín? La verdad que es bueno saber que no va a llover, por más que empezó el frío, pero hay que sacarse el frío mañana en Villa García. Actividad al aire libre, el Festival Villa García Tropical, a partir de las 15 horas, va a reunir a las siguientes bandas: Cumbia Aracha, Rebelión, Son Berraco, Majo y la del 13 y un cierre a full, realmente, a toda plena, con Mariano Bermúdez. Será en el Parque Villa García, en García Acevedo y Helios, entre las 15 y las 19 horas. Es una actividad que tiene entrada libre y gratuita. Nos metemos en el teatro. Teatro musical, con muy buen suceso se viene presentando la obra musical, teatro musical, podemos hablar de comedia musical también. Forever Young tiene la dirección general de Nacho Cardoso, la dirección musical de Martín Angiolini. Es una historia que básicamente junta 6 músicos veteranos, 6 músicos que están compartiendo juntos el último tramo de su vida, están en un residencial, en una casa de salud y de noche, después de cenar, se juntan alrededor de un piano. A partir de ahí se cruzan las historias y sobre todo aparece mucha música, música que también tiene mucho componente local, porque esta adaptación tiene un componente uruguayo bastante importante, en esta adaptación tanto en la parte general realizada por Nacho Cardoso como en la musical. Hay mucha música uruguaya en esta adaptación que en este caso lleva adelante Martín Angiolini, de una obra que ya tiene más de 10 años, que ha recorrido el mundo y que viene, repito, presentándose con gran suceso en el Teatro Alianza. Va los fines de semana. Este domingo no se presenta por ser 1 de mayo, sí estará en cartel mañana a partir de las 21 horas. Los que vuelven con todo son los muchachos del Peyote Asesino, una banda que sacudió la modorra del rock nacional en la segunda mitad de los 90. Recorrió el rock por otros lugares. La verdad que mostró cosas que en aquel momento no veíamos, sobre todo en esa mezcla de rock y de rock a veces bastante pesado, con hip hop, con rap, con una forma de decir muy visceral. Es una banda que tiene mucha fuerza en vivo y que, como ellos mismos dicen, lleva adelante el relato de los perdedores. Desde ese lugar tan combativo, habla y dice el Peyote Asesino, que tiene material nuevo. Editaron disco a fin de año, se llama Serial, y lo estarán presentando mañana en esta nueva versión,
con los músicos de siempre, la banda de toda la vida, me refiero a Santulo, a Carlos Casacuberta, a Juan Campodónico, a Pepe Canedo, a Daniel Beña, a los que se suman en esta nueva versión Bruno Tortorella y Matías Rada. Más que recomendable lo que pasará mañana en el Teatro de Verano, 21 horas, presentación del disco Serial de la mano de esta versión 2022 del Peyote Asesino. Yo los dejo con un fragmento del Peyote Asesino en vivo, justamente haciendo en este caso un hit de la banda, Mal de la Cabeza. No puede ser el hombre nuclear si todavía no tenés celular. Como el manco del espanto, no soy un santo y sé que si me caigo no me levanto. Qué pavada extrañar tu frazada y tu careta de cancha desacomodada. Estás mal de la cabeza, ¿qué te pasa? Mal de la cabeza, o mal te pasa, mal de la cabeza, ¿qué te pasa? Estás mal de la cabeza, ¿qué te pasa? Mal de la cabeza, ¿qué te pasa? Mal de la cabeza, ¿o qué te pasa? Mal de la cabeza, ¿o qué te pasa? Estás mal de la cabeza, ¿qué te pasa? Yo no soy mejor que Charlie Brown. Antes de irnos, les decimos como siempre con que viene el lado B, que ya empieza con Wilmar Amaral en la pantalla de TV Ciudad. La situación entre Armenia, Turquía, después de lo que pasó con la visita justamente del ministro de Relaciones Exteriores turco a Uruguay, va a estar en el programa, pero también se va a cruzar con sensibilidad artística, por ejemplo. Así que queda planteado el asunto. Hablando de espectáculos al aire libre el sábado, bueno, el cielo va a estar amenazante, pero aparentemente va a bancar. Ya compartimos el pronóstico del tiempo elaborado por Inumet para mañana, sábado, luego nos meteremos en el domingo, 30 de abril, último día del cuarto mes del año, en Capital y cercanías. Va a estar nuboso el cielo y cubierto por la noche, pero sin que por ahora el pronóstico establezca lluvias. La mínima bastante baja, quizá la más baja del año en el sur del país hasta el momento, 5 grados. Dentro de horas nada más eso. La mínima esa, la máxima 18. Pasamos al domingo, 1 de mayo, 7 grados mínima, 19 máxima. El cielo va a ir perdiendo nubosidad y va a tender a estar despejado, de modo que por lo menos para las actividades del 1 de mayo, y además y los trabajadores en Montevideo no habría dificultades en términos del tiempo. Y les adelanto que el lunes 2 de mayo tendremos mínima de 8 grados y máxima de 18. Y a poquito las mínimas suben, aunque no demasiado en el comienzo del quinto mes del año. Hasta aquí la información por hoy. Como siempre, nos estaremos reencontrando abriendo la semana que viene, el lunes 2 de mayo a las 7 puntualmente de la tarde en la pantalla de TV Ciudad. Gracias por estar, que pasen bien.